Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a preparar un delicioso queque de fresa. Ahora sí, vamos con nuestros ingredientes. 500 gramos de azúcar sin preparar, 20 gramos de polvo de hornear, 10 gramos de bicarbonato de sodio, 200 mililitros de aceite, 225 gramos de fresa para licuar, 25 gramos de fresa para picar, 25 mililitros de leche, 250 gramos de azúcar blanca o rubia y 5 unidades de huevo. Ahora sí amigos, manos a la obra. Bien amigos, para empezar con nuestro queque de fresa, enmantequillamos el molde. El primer paso es enmantequillar el molde. Este molde es número 24. Ya saben ustedes que enmantequillamos de una forma muy pareja para que cuando esté listo el molde nos salga, el queque nos salga entero y no se rompa. Así es, enmantequillamos todo, la base, la corona y luego vamos a cernir nuestra harina. Ya el molde está bien enmantequillado. El siguiente paso es cernir la harina. Les recuerdo que como es harina de uso común, lo vamos a cernir por 3 veces para que nuestro queque salga bien elevadito, bien esponjosito. Ya la harina está cernida 3 veces. Vamos a dejarlo por un momento y vamos a licuar los 225 gramos de fresas y los 25 vamos a picarlo. Bien amigos, ya hemos licuado los 225 gramos de fresa, solamente es fresa pura, no le hemos agregado ningún tipo de líquido, y hemos picado los 25 gramos de fresa y esto vamos a reservar para proceder con la preparación de la masa. Para empezar vamos a echar el azúcar blanca y 4 huevos. Vamos a reservar un huevo para el final. Si vemos que nuestra masa está muy seca, agregamos un huevo más. Por eso por el momento estamos dejando un huevo. Y ya más tarde, dependiendo de cómo va la consistencia de la masa, agregamos uno más. Ya tenemos la harina y los huevos. Vamos a batir. Esto se bate hasta que desaparezca el azúcar o hasta que se forme una crema ligeramente espesa. Bien amigos, miren, la crema está así, ligeramente espesa. Entonces vamos a agregar el aceite siempre en forma de hilo. Y en forma de hilo es así de a poquitos. Seguimos batiendo. Miren amigos lindos, la consistencia es más espesa, ha aumentado también el volumen. Entonces es hora de agregar la harina, siempre de a pocos, intercalando con el jugo de fresa que hemos licuado. Recuerden que este jugo es fresa pura. Y al momento de mezclar vamos a incorporar también las fresas batidas. Entonces agregamos un poco de harina para alternar con el jugo de fresa. Y siempre con movimientos envolventes, suave, para que nuestro queque no se baje cuando va a ir a cocción. Agregamos el jugo, también un poco, y movemos. Un poco más de harina. Miren amiguitas, ya nuestra masa está ligeramente espesa, pero en la receta tenemos 25 mililitros de leche. Entonces acá vamos a usar esos 25 mililitros de leche para suavizar la masa. No estamos usando ningún otro líquido, todo es natural y opcional es la esencia de fresa, pero como para mí es natural, yo no uso nada de químico, entonces
está quedando bien, ya no necesita el huevo que hemos reservado. Ya está bien. Vamos a agregarle las fresas que hemos picado. Las fresas picadas vamos a mezclar con movimientos envolventes suaves. Esta masa es ligeramente seca, pero ya está. Así. Entonces vamos a vaciar al molde. Mire, ya quedó. Espero que lo hagan porque es muy rico y es todo natural. Todas las cosas lo podemos encontrar en el mercado y no necesitamos nada de lo fuera de común que no tengamos en casa. Hacemos el molde. Así. Giramos. Ya está. Ya nuestro queque está listo para el horno. Vamos a ponerlo en 160 grados en mi horno. Esto va a depender del horno, del calor de cada horno. Entonces por 50 o 60 minutos, o sea, una hora. Regresamos en ese tiempo. Bien, amigas, miren, ya salió nuestro queque. Han pasado una hora exacto. Ya está el queque, ha crecido. Entonces vamos a desmoldarle. Como siempre, vamos a pasar primero el cuchillo por el borde del molde y también pasamos por la corona. Está caliente todavía porque lo acabo de sacar. Y lo vamos a vaciar para que vean ustedes qué rico nos ha quedado. Vaciamos. Con cuidado. No se nos vaya. Me he querido un costado. Miren ustedes. Entonces vamos a voltearlo para cortar con cuidado, no se me vaya a romper. Quema. Ya está. Bien, amigos, ya esta es la presentación de nuestro queque. Mírenlo cómo ha quedado. Ha crecido rico, ha crecido bien. Les invito a que ustedes también lo preparen. Les va a quedar de maravillas. Invitándoles una vez más suscribirse a mi canal y darle like a las recetas. Y yo gustosa de seguir compartiendo las cosas muy ricas que he aprendido.